Se llamaba Saxadén, y Saxadén es un nombre mochica que significa territorio áspero, territorio agreste. Un 28 de octubre de 1533, don Francisco de Jerez lo nombra como San Gabriel de Cascas. Bella ciudad que me viste, tan deslumbrante como una. Bienvenidos a una entrevista importante. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Juan Díaz Núñez, quien nos conversará en este tiempo sobre la historia de Cascas, esto con iniciativa de la División de Desarrollo Turístico de nuestra Municipalidad Provincial Gran Chimú. Nuevamente mi agradecimiento a usted por esta entrevista y al Consejo Provincial Gran Chimú por haberme tomado en cuenta para la celebración de un aniversario más en el Día Cívico Distrital de Cascas, y por supuesto dirigirme a la teleaudiencia de las emisoras y de la televisión municipal a fin de hacer llegar las inquietudes que a través de esta entrevista saldrán sobre la historia de nuestro pueblo en sus diferentes aspectos político, urbano, etc. Muy bien, en esta oportunidad para poder realizarle una pregunta al profesor, y la más importante creo yo, ¿no? Es ¿cuál es la historia del distrito de Cascas y cómo ha sido influenciado por diversas culturas a lo largo de este tiempo? La información, digamos, topolingüística, llamémosla así, o toponímica, del espacio territorial nos muestra aquí la presencia de diferentes culturas. Cultura mochica mayormente, luego la chimú, luego la inca, y de otras culturas como la cultura cajamarquina, que tenía un idioma el cuye, donde tenemos muchos términos que usamos acá. Entonces, Cascas ha sido un centro de congregación cultural, tanto costeña como serrana. Y eso se demuestra a través del lenguaje que tenemos ahora mezclado con mucho término ancestral. En cierto modo, esa es la historia de formación de Cascas. Luego ya cuando vienen los españoles, encuentran a este pueblo como una yacta, ¿no? Yacta le llaman al espacio formado ya por un grupo de casitas. Entonces, al entorno de la Huaca Central posiblemente hubieron casas, pero según los indicios, esas casas no han estado muy allegadas, sino al entorno unas cuantas y otras más repartidas hacia el costado del río. Todo eso organizó un espacio territorial llamado Pachaca, ya desde el punto de vista geográfico y poblacional, que era un espacio que abarcaba 100 familias. A ese territorio este territorio se llamaba Saxadén. Y Saxadén es un nombre mochica que significa territorio áspero, territorio agreste. Bien, cuando este espacio territorial de Saxadén es conquistado por Tupac Yupanqui, por los quechuas, nombran nuevamente al pueblo de acá y le ponen el nombre de Cascas. ¿Correcto? Entonces es allí donde va variando la terminología del nombre de Cascas. En la época chimú, llamémosle mochica chimú, se llamó Saxadén. En la época cupiznique no se sabe, o chavín costeño, no se sabe. Sin embargo, se llamó Saxadén. En la época quechua, Cascas. Cuando vienen los españoles al pueblito le llamaron Cascas con X, las dos, y luego se castellanizó a Cascas y ellos le agregaron ya el nombre de San Gabriel. Un 28 de octubre de 1533, don Francisco de Jerez lo nombra como San Gabriel de Cascas. Entonces allí viene el corrimiento del proceso histórico de Cascas como pueblo. Ahora, desde el punto de vista político o de espacio, ya vimos que era la Pachaca de Saxadén. Luego, posteriormente, ya los españoles tomaron otros espacios y le dieron una circunscripción territorial. En aquel tiempo se llamaba curatos. El curato de Cascas, el curato del Puquio, el curato de San Felipe, que se llamó Canchadén, el curato de Huacastén, que es la Cruz de Molino, el curato del Lledén y el curato del Chorrillo. Y todos en ese tiempo eran una parroquia. Se llamaba parroquia porque
el dominio era tanto religioso como político. Había habido una comunión entre el aspecto político y religioso para la conquista y le llamaron el espacio territorial una parroquia que después pasó a depender de Contumasá, entonces bajó de grado de parroquia a viceparroquia. En 1814, el pueblo de Cascas tenía cierta población que le otorgaba, que de acuerdo a las normas de la Corte de Cádiz, a elegir un cabildo. Y ese cabildo estaba formado por un alcalde y 5 regidores. Bien, de tal manera que el 11 de septiembre de 1814, Cascas elige su cabildo, formado por el alcalde y por sus 5 regidores. Esos espacios eran parroquias o viceparroquias. Cuando se llega a la independencia, entonces esos espacios territoriales comienzan a tomar otros nombres desde el punto de vista político. En 1823, el 12 de noviembre de 1823, según la época republicana, con la dación de la primera constitución del Perú, dice, el Perú se divide en departamentos, provincias y distritos. Todos estos pueblos que tenían cabildos, con alcalde, regidores y gobernador, automáticamente pasaron a ser distritos. De tal manera que Cascas asume la categoría de distrito según la Constitución de una forma masiva. En ese momento asumió Contumasá, Luma, Cajabamba, Cascas, etc. Ellos asumieron esa categoría de distritos. Y por lo tanto, si queremos celebrar el aniversario distrital de Cascas, tendría que ser el 12 de noviembre de todo año. Bien, porque así se creó. Ese sería el proceso histórico de la creación política del distrito de Cascas, y el ascenso de ciudad fue posteriormente. Ese ascenso de ciudad, porque primeramente fue pueblo, el pueblo de Cascas, posteriormente pasó a ser Villa de Cascas, y en 1881, el 31 de octubre de 1881, consiguió la categoría de ciudad, y desde ese momento somos ciudad, y ahora se ha convertido ya en ciudad capital de la provincia de Gran Chimú. Después de haber conversado con el profesor Juan Luis Díaz Núñez, hemos llegado a la conclusión que Cascas ha pasado por hechos históricos, los cuales no podemos olvidar. Es por ello que te invitamos a ti a conocer más de esta ciudad hermosa ubicada en la provincia Gran Chimú. Cascas en la actualidad se ha convertido en un productor nacional de uva y cada vez se encuentra más posicionado en el mercado de vinos y puros. Asimismo, contamos con un clima generoso, el cual puedes visitarlo durante todo el año, que puedes conocer el Árbol de las 1000 Raíces, Cristo de las Rocas, Mirador Chuncazón y Mirador La Huaca. ¡Te esperamos!